Libro complementario para la lección de escuela sabática. Lección número 10. Los engaños finales de Satanás. La creencia en los supuestos espíritus de los muertos jugó un papel importante en el pensamiento de los antiguos babilonios. De hecho, ellos creían que el espíritu incorpóreo descendía al inframundo al morir. La creencia de que hay un alma inmortal que continúa vagando eternamente después de la muerte de una persona no es de origen cristiano. El concepto de la inmortalidad del alma está presente en las filosofías del antiguo Egipto, Asiria, Babilonia y Grecia. Los griegos popularizaron la idea del alma inmortal en los escritos de Platón y Sócrates. En el pensamiento griego, el cuerpo era la prisión del alma, así que la muerte liberaba al alma del cuerpo y le permitía volar hacia el mundo de los espíritus. Sin embargo, la distinción entre alma y cuerpo, como dos entes separados, está en desacuerdo con lo que la Biblia nos enseña de la muerte. Uno de los textos más increíbles de la Biblia, que muestra lo que puede suceder cuando el pueblo de Dios se aparta de las claras enseñanzas de su palabra, es este. Me dijo después, vuélvete, verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Ezequiel capítulo 8, versículos 13 y 14. ¿Quién es Tamuz? Tamuz era el dios mesopotámico de la fertilidad, el cual encarnaba en la naturaleza los poderes de la nueva vida, a través de los árboles en crecimiento, las flores recién brotadas y la vegetación exuberante. Los mesopotámicos y los babilonios creían que cuando el invierno oscurecía, el cielo y las noches se alargaban. Tamuz había muerto. Pero en la primavera, el poder de Tamuz como deidad inmortal cobraba vida. Entre los judíos, el pueblo de Dios, algunos aceptaron esta creencia falsa originaria de la confusa teología de Babilonia. Por eso Ezequiel describe a estas mujeres adorando a Tamuz. Estaban adorando a los muertos. Esta falsa creencia de que los muertos siguen vivos y el alma es inmortal se introdujo en la doctrina del Antiguo Testamento, directamente del paganismo. La verdad sobre la muerte. Esto es lo que la Biblia dice sobre la verdad de la muerte. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Eclesiastés 9:5. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Lo que la Biblia enseña sobre la muerte no puede ser más claro. La doctrina del alma inmortal no está en la palabra de Dios. Todo lo relacionado con la creencia de que el alma es inmortal proviene del paganismo. El siguiente es un extracto de un sermón del predicador bíblico Amos Phelps, quien escribió estas poderosas palabras hace más de 100 años en un capítulo titulado ¿Es el hombre inmortal por naturaleza? En él discute el tema de la inmortalidad del alma y concluye: podemos rastrear el origen de esta doctrina a través de los canales contaminados del cristianismo corrupto, el judaísmo pervertido, las filosofías paganas y la idolatría supersticiosa, hasta el gran instigador del mal en el jardín del Edén. Los protestantes la tomaron prestada de los católicos de los fariseos de los paganos y los paganos de la serpiente antigua, quien fue la primera en declararla en medio de las hermosas enramadas del paraíso a una audiencia demasiado dispuesta a escuchar y prestar atención a una teología nueva y fascinante. No morirán. Amos Phelps, Is Man by Nature Immortal? And the Life Everlasting. Editado por J. H. Pettinger, segunda edición, página 640-641. ¿Qué le dijo Satanás a Eva en el jardín del Edén? Básicamente, Eva, eres inmortal. El primer gran engaño en el jardín del Edén estuvo estrechamente relacionado con la sugerencia de Satanás de que ella debía desobedecer el mandato expreso de Dios. Así como Satanás engañó a Eva manifestándose de forma espiritualista a través de la serpiente, obrará a través de sus espíritus malignos para engañar a las multitudes en la actualidad. Justo antes de la venida de Jesús, Satanás obrará con todo su poder para engañar. Apocalipsis 16:14 describe su engaño final de esta manera: son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás logra la unión final de la Iglesia y el Estado a través de engaños espiritistas. La creencia en la inmortalidad del alma dio paso a los rituales paganos de las ofrendas por los muertos, la adoración a los muertos y la reverencia a imágenes que supuestamente representan a los muertos. Dio paso a la doctrina cristiana de los santos, supuestos seres queridos fallecidos, que supuestamente merodean a nuestro alrededor, deseando comunicarse con nosotros. También allanará el camino para el último engaño de Satanás en su intento de controlar este planeta. Los mensajes de los tres ángeles nos advierten contra este engaño de los últimos días al revelarnos la verdad sobre la muerte. Apocalipsis 14:13 declara:
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las Escrituras describen la muerte como un descanso, como un sueño hasta el día del regreso de nuestro Señor. Y es que la creencia en la inmortalidad del alma rebaja enormemente la doctrina de la segunda venida de Cristo. Golpea el corazón mismo del cristianismo. Si creemos en la inmortalidad del alma, también podemos creer lógicamente que al morir vamos inmediatamente al cielo. ¿Qué sentido tiene que Jesús venga a resucitar a los muertos si ya están en el cielo? Esta falsa enseñanza socava la segunda venida de Cristo. El propósito de Dios era que la iglesia de cada época anhelara la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo declara claramente en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Según la Biblia, nuestros seres queridos descansan en Jesús hasta la segunda venida. Cuando Jesús regrese, seremos arrebatados con ellos para encontrarnos con Jesús en el aire. Es posible que la mala interpretación de esta verdad explique por qué tantas iglesias están espiritualmente muertas. ¿Podría explicar su falta de poder espiritual? La verdad es que han perdido el apremio de la segunda venida de Cristo. Han perdido la pasión por el regreso de Jesús. Doy gracias a Dios porque la Biblia nos dice de manera clara que Jesucristo viene y viene pronto. Y nuestros corazones pueden latir con la ansiosa esperanza de que nuestros seres queridos que murieron anhelando el regreso de su Señor resucitarán para encontrarse con Cristo en el cielo. La inmortalidad del alma, un engaño babilónico, es una falsa comprensión de la muerte que abre el camino a la influencia engañosa del espiritismo. El próximo gran engaño se enfoca específicamente en la adoración. Babilonia también fue el centro del culto al sol. El culto al sol era prominente en Egipto, Asiria, Persia y ciertamente en Babilonia. En su libro The Worship of Nature, James Fraser observa: en la antigua Babilonia se adoraba al sol desde tiempos inmemoriales. La adoración al sol babilónica influyó en el pueblo de Dios. Ezequiel, un contemporáneo de Daniel, escribió sobre la influencia del culto al sol babilónico en algunos adoradores en Judea. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ezequiel 8:16. Esta fascinante parte de la historia nos ayuda a entender el origen del culto dominical. Satanás ha intentado exaltar la creación por encima del Creador en cada generación. Él es el maestro engañador. Él trata de hacer que la gente adore los elementos de la creación en vez de aquel que creó los elementos. Ha intentado falsificar la verdad de las Escrituras con falsedades. Como ya vimos, algunos judíos aceptaron la creencia babilónica de que el alma era inmortal, así que le rezaban a Tamuz. Pero estaban haciendo otra cosa en el atrio interior de la casa del Señor. ¿Qué cosa? Dice que había unos 25 hombres, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Cuando estos adoradores llegaban al templo, no daban la espalda al este, como era costumbre, sino que miraban hacia el este para adorar al sol. Esto, por supuesto, era una práctica pagana copiada directamente de Babilonia. En Apocalipsis 14 y 17, Juan describe un tiempo en que los principios de Babilonia, incluida la adoración al sol, entrarían en la iglesia cristiana durante una de sus transigencias. El autor John Erie afirma: el nombre que los paganos le dieron al primer día de la semana fue Dies Solis, porque ese era el día en que adoraban al sol. El Día del Sol era una fiesta pagana popular. La displicente conversión de Constantino a principios del siglo IV después de Cristo fue un motivo de alegría en el Imperio Romano, pero envuelto en una forma de justicia. El mundo entró en la iglesia bajo un disfraz religioso. Constantino tenía una fuerte afinidad por el culto al sol. El renombrado historiador Edward Gibson escribió: el sol era universalmente celebrado como el guía y protector invencible de Constantino. En el año 321 después de Cristo, Constantino aprobó la primera ley dominical, en un intento de unir al imperio durante un momento de agitación social. Emitió un edicto, declarando: en el venerable día del sol, que descansen los magistrados y las personas que residen en las ciudades, y que se cierren todos los talleres. La importancia de esta ley no se debe subestimar.
No era una ley que impusiera la observancia del domingo a todos los súbditos de Constantino, pero sin duda fortaleció la observancia del domingo en la mente de la población romana. En las décadas siguientes, los emperadores y papas continuaron fortaleciendo el domingo como día de adoración a través de decretos estatales y concilios eclesiásticos. Leamos esta cita de la Catholic World sobre el mismo tema. El sol era uno de los dioses principales del paganismo. Por lo tanto, es como si la Iglesia en estos países hubiera dicho: mantengan el antiguo nombre pagano, permanecerá consagrado, santificado. Y así el domingo pagano, dedicado a Balder, se convirtió en el domingo cristiano, sagrado para Jesús. La verdad vencerá al engaño. Incluso para un observador casual de la historia de la Iglesia, es evidente que las prácticas paganas se han infiltrado en la Iglesia cristiana. Las enseñanzas de la antigua Babilonia han influido en la mayoría de las iglesias cristianas. Cuando las iglesias protestantes levantaron su voz por algunas de estas prácticas, no protestaron lo suficiente. Abandonaron la Iglesia Madre de Roma, pero no fueron lo suficientemente lejos. Durante la Reforma Protestante, Dios levantó grandes hombres y mujeres de fe, pero desafortunadamente retuvieron algunos de los errores de la Iglesia Madre. La inmortalidad del alma y el culto dominical son solo dos ejemplos de las falsedades que el gran engañador ha hecho aceptar a multitudes. Los mensajes de Apocalipsis 14 y 17 advierten a todos los creyentes comprometidos que estas falsedades volverán a entrar en la iglesia cristiana. Son un llamado del mismo Jesús para que entendamos los acontecimientos trascendentales que pronto se desatarán sobre este mundo de manera sorpresiva. La buena noticia es que Dios tiene millones de hombres y mujeres sinceros que lo aman y anhelan conocer su verdad. Sus corazones responden a medida que estudian la palabra de Dios y aprenden nuevas verdades. Lo único que quieren es lo que Dios quiere. Están asombrados de que más líderes religiosos no estén enseñando la plenitud de la verdad de la palabra de Dios. En los días de Ezequiel, cuando el error logró colarse entre el pueblo, Dios clamó: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 22:26. Si el profeta Ezequiel viviera hoy, probablemente el mensaje de Dios seguiría siendo el mismo. Juan, el revelador, hace eco del mismo mensaje en Apocalipsis 14, 17 y 18. La voz del cielo hace un llamado urgente a las personas sinceras de Babilonia, las iglesias apóstatas que enseñan en contra de las enseñanzas bíblicas, diciendo: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas. Apocalipsis 18:4, Nueva Versión Internacional. Si el apóstol Juan viviera hoy, clamaría a la gente que huya de los errores que se han convertido en parte de un sistema religioso caído, llamado Babilonia espiritual. Pronto este mundo se enfrentará al mayor engaño de Satanás. Por medio de los errores gemelos de la santidad del domingo y la inmortalidad del alma, intentarán unir al mundo religioso. Una vez más, la Iglesia y el Estado se unirán, y el resultado será la intolerancia religiosa. Hablando con una perspicacia penetrante, Elena G. de White declara: a través de los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los seres humanos en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 574. El mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 es: ha caído Babilonia, versículo 8. En Apocalipsis 17, la mujer identificada como la Babilonia espiritual, vestida de púrpura y escarlata, cabalga sobre una bestia escarlata, pasando su copa y embriagando al mundo con el error. La iglesia y el Estado se unen, la falsedad prevalece, los demonios obran milagros para engañar, el mundo se catapulta hacia el conflicto final, el pueblo de Dios es calumniado, ridiculizado, oprimido y perseguido, pero en Cristo y por el poder de su Espíritu Santo son firmes en su compromiso. Todos los poderes del infierno y las fuerzas del mal no pueden quebrantar su lealtad a Cristo. Están seguros en Él. Él es su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1.
Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.